el tema de secuelas de artritis séptica pues en niños, neonatal, y digamos que algo de generalidades en cuanto a clasificación y tratamiento, teniendo en cuenta sobre todo, pues nos vamos a enfocar en artritis séptica o secuelas de artritis séptica en cadera y rodilla, pues solamente el día de hoy. Espérame que quedó al revés. Listo. Entonces, pues para comenzar y a manera de introducción, simplemente en cuanto a la artritis séptica, hay una incidencia anual de 5 a 12 pacientes por cada 10.000, corresponde al 23% de las infecciones musculoesqueléticas en niños y sobre todo en compromiso primordial en articulaciones que soportan carga, alrededor de 3/4 partes de los casos de los pacientes comprometidos. Las articulaciones más afectadas pues en niños, como conocemos, son la cadera, alrededor de un 41%, la sigue la rodilla en 23%, el tobillo un 14% y el codo en un 12%. Sin embargo, vamos a evidenciar que en lo que hay descrito pues en la literatura en cuanto a este tipo de infecciones, en lo poco o mucho que hay descrito, no, esto no es correspondiente con la tasa de secuelas ni la, digamos, la gravedad de las mismas en las articulaciones relacionadas. Y el pronóstico también, esto sí vamos a ver que está directamente relacionado con las secuelas, dependerá de un diagnóstico y un manejo oportuno. Y en esta misma medida, pues la aparición o no de secuelas en los pacientes. La artritis séptica, como conocemos, puede ser, y pues digamos su principal origen es por diseminación de una infección hematógena asociada a infecciones respiratorias previas, a una osteomielitis metafisiaria contigua, eh, dada la presencia de una metáfisis intracapsular o en pacientes con metáfisis intracapsular. Sobre todo, hay en general un exudado inflamatorio, hay formación de polimorfonucleares, una reacción enzimática y de factores pues proinflamatorios que llevan a una destrucción tisular. Esto va a llevar a un aumento del volumen intraarticular y esto va a conllevar a distensión capsular y mayor presión intraarticular. Esto relacionado, uno, con las deformidades secuelares asociadas y dos, con la presencia de complicaciones asociadas como secuelas, por ejemplo, la necrosis avascular asociada en cadera. En términos generales, pues tener en cuenta siempre en cuanto a la artritis séptica el enfoque inicial, que está dado por la presentación clínica, un paciente febril, con descompensación de su estado general, con signos de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a los paraclínicos, con elevación de reactantes de fase aguda, en un hemograma con leucocitosis y neutrofilia por lo general, tener en cuenta los parámetros de acuerdo a la edad van variando, pues no vamos a profundizar más en esto. Y en cuanto a las radiografías, pues que podemos evidenciar en principio distensión capsular, luxación o subluxación articular, sobre todo en caderas, aumento pues presencia de mayor cantidad de líquido intraarticular que lleve a una traslación o una subluxación articular y pues que el tratamiento va a estar dirigido a un lavado y desbridamiento quirúrgico y toma de cultivos de forma prioritaria y lo antes posible, inicio en posterior a la toma del cultivo inicial de un tratamiento antibiótico empírico de acuerdo al germen más común, pues al grupo etario. Y posterior a esto, pues pues vamos a ver los resultados y el seguimiento y vamos a ver cómo sí está directamente relacionado que este tratamiento sea lo más temprano posible, así como el diagnóstico temprano, para que los resultados sean lo más favorable posibles y haya una menor cantidad o menor proporción de secuelas. Entonces, en cuanto a las secuelas puntualmente, pues un artículo que habla de secuelas en general y efectos residuales de la artritis séptica en los niños. Alrededor de un 27% de los pacientes con artritis séptica presentan secuelas. Sin embargo, de este 27, solamente un 16% tiene un compromiso para la bipedestación y la marcha o una deformidad residual tan severa que se asocia con alteraciones en la bipedestación y la marcha. Eh, y en cuanto a lo que mencionábamos previamente, tener muy en cuenta que el daño residual más común y más frecuente es en cadera y tobillo, una muy menor proporción en rodilla, y es más común posterior a la infección por Staphylococcus aureus o Haemophilus influenza en igual proporción. Sin embargo, como vamos a ver en algunos de los estudios de clasificación y seguimiento, sobre todo en artritis séptica de cadera, en donde hay más evidencia, las secuelas asociadas a esa infección por Staphylococcus aureus son mucho más severas y de una mayor gravedad. Está relacionada la presencia o no de secuelas y la gravedad de estas mismas con una infección más prolongada previo al diagnóstico y al inicio del tratamiento. Em, y adicionalmente está directamente relacionada con una demora en el drenaje y el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Em, en cuanto a la resolución de la infección, una vez resuelta la infección puede ocurrir una resolución completa, una fibrosis articular
asociado no a anquilosis o asociado no a anquilosis, deformidades articulares residuales, una osteoartrosis secundaria temprana o alteraciones del crecimiento dada por una deformidad localizada o por un acortamiento óseo significativo o discrepancia longitudinal. Y pues digamos que ya entrando pues puntualmente en cada una de las articulaciones que vamos a mencionar el día de hoy, puntualmente en cadera, vamos a encontrar que hay secuelas de diferente tipo relacionadas con las secuelas ya mencionadas en general, pero puede haber condrólisis o artrosis temprana por el aumento de la presión intracapsular, está directamente relacionada con la presencia de una necrosis avascular asociada de la cabeza femoral, que va a ser con mayor severidad en pacientes más pequeños, sobre todo en neonatos. La presencia o no de una luxación séptica, que como vamos a ver requiere un manejo adicional, ya la presencia de alteraciones fisiarias dada por cambios en la morfología del fémur proximal o por discrepancias longitudinales. Vamos al doctor Montoya. Listo. Em, Cambios en la morfología del fémur proximal o por discrepancias longitudinales asociados o de forma concomitante. Adicionalmente, dentro de las secuelas pueden haber infecciones persistentes o pues que se perpetúan y ya asociadas a osteomelitis y fracturas en un hueso pues que va a ser un lecho patológico. Tener en cuenta que todas estas secuelas están en relación con que la cabeza femoral es puramente cartilaginosa, que es por ende más susceptible a la actividad pues lítica y lesiva de los productos y detritos inflamatorios asociada a la secreción purulenta, que este aumento de la presión intracapsular y el taponamiento de los vasos y la circulación va a llevar a una posible necrosis avascular de la cabeza femoral, como mencionábamos, y que con el diagnóstico tardío va a conducir con mayor frecuencia a daños irreversibles en el cartílago articular, asociado al pobre o al bajo suministro de sangre a nivel epifisiario y a una absorción y a la lesión de la cabeza y del cuello femoral asociado. Esto va a resultar en consecuencias como deformidades asociadas a acortamiento y en tanto una discapacidad severa para los pacientes. En cuanto a los objetivos de tratamiento, en cadera, digamos que hay unos objetivos descritos inicialmente por el doctor Junca, esto en relación también con la primera clasificación descrita que ya vamos a ir mencionando, pero en términos generales, antes de, digamos que describir o definir pues las secuelas y cualquier opción de tratamiento, él hace referencia a que lo primero y lo que ellos prefieren y hasta hoy todavía es que la infección ya se haya, pues digamos, tratado, esté en remisión completa y las secuelas ya se hayan instaurados. Una vez logrado este objetivo, él hace referencia, perdón, o logrado esta meta inicial del control de la infección y la erradicación de la misma, los objetivos del tratamiento de las secuelas, él los enfoca en cuatro parámetros y es restaurar la estabilidad de la cadera en casos pues de luxación séptica o cadera inestable residual, conservar la movilidad de la cadera o con el objetivo de lograr al menos 50 grados de flexión eh, y que la contractura en flexión de estar presente sea menor a 20 grados en presencia de una cadera no dolorosa y corrigiendo la discrepancia de longitud asociada. Entonces, con esto en mente, pues digamos para entrar un poco ahondando en clasificaciones, la primera clasificación descrita por el doctor Junca en 1981, y pues digamos que es relevante que adicional a la clasificación, él describió unos factores iniciales de diagnóstico y otros de peor pronóstico dentro de su artículo inicial. Uno era que las secuelas de artritis séptica severas eran más presentes en cadera, alrededor de un 75% o más comparado con otras articulaciones. Y dentro de los factores de peor pronóstico hizo referencia a que artritis séptica en pues, neonatal o en pacientes menores de 6 meses presentan un grado mucho mayor de riesgo de secuelas, pero además secuelas severas. El diagnóstico tardío inicial, que sea mayor a 4 días, asociado ya a la presencia de osteomelitis femoral proximal, eh, o, como habíamos mencionado previamente, la infección diagnosticada o el germen aislado infeccioso causante de la artritis séptica, un estafilococo aureus. Esta pues fue la clasificación inicial descrita por el doctor Junca, que va de 1 a 5, en el que el grado 1 pues había presencia de cambios mínimos o ausentes en la cabeza femoral, grado 2A, una deformidad en la cabeza femoral con fisis intacta, grado 2B, una deformidad en la cabeza femoral con un cierre fisiario o un arresto fisiario prematuro, grado 3, una pseudoartrosis ya del cuello femoral, grado 4, con una destrucción completa de la epífisis capital femoral, asociado sí a un cuello estable aún presente,
grado 4B con destrucción completa de la epífisis femoral proximal, ya con un cuello inestable, como vemos en la imagen, y finalmente un grado 5 en donde hay destrucción completa de la cabeza y el cuello femoral en la región o en la línea intertrocantérica asociada a luxación. Digamos que de esta van a partir las modificaciones y las diferentes clasificaciones más recientes, pero teniendo en cuenta sobre todo en las más recientes que en la clasificación de Junca solamente evalúan o prima pues el compromiso de la cabeza y el cuello femorales. Sin embargo, solamente en el grado 5 tienen en cuenta el compromiso acetabular asociado o la presencia o no de luxación, lo que cambia en las clasificaciones pues que fueron modificándose y en las cuales se ha basado pues digamos de una manera más clara el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, la clasificación siguiente propuesta fue por el doctor Choi en 1990, que además, como vamos a ir mencionando, lo que hizo fue complementar a la clasificación del doctor Junca en la evaluación acetabular, en la forma y en la morfología de la cadera residual y además, de acuerdo a esto, proponer un algoritmo de tratamiento y qué alternativas existen para cada tipo de deformidad. Entonces, básicamente la clasificación del doctor Choi hablaba y la relacionaba con el proceso o el momento de la patología y las secuelas residuales, en donde las tipo 1 era un proceso de resolución casi completo de la infección y en cuanto a las secuelas no había deformidad residual y podían solamente cursar, perdón, con una mínima coxa magna sin otra alteración. em, y en estos pacientes, de acuerdo a su protocolo inicial, se beneficiaban de una inmovilización o una ortesis en abducción y una observación estricta hasta la madurez esquelética, como vamos a mencionar. Ellos sugerían la observación de ser posible en este momento con artrografía, hoy día con la herramienta de la resonancia magnética, pues digamos que es una herramienta adicional. Y que no requiere pues que el paciente sea sometido a un procedimiento ni aplicación de un medio de contraste intraarticular, pero pues también se cuenta con las dos herramientas. La tipo 2 A y B asociado a un compromiso epifisiario, fisiario y metafisiario, pero leve, en donde la 2A va a cursar con una coxa breva, con una cabeza deforme, y la 2B con una coxa vara o valga, pero progresiva, que requiere un seguimiento en el tiempo. Las tipo 3 ya asociadas con un deslizamiento o compromiso a nivel del cuello femoral, la tipo 3A con una coxa vara o valga también, con una severa anteversión o retroversión, y la tipo 3B ya con la presencia de una pseudoartrosis a nivel del cuello femoral. Y finalmente las tipo 4 en donde hay destrucción tanto de la cabeza femoral como del cuello femoral, y los pacientes asociados pueden cursar con displasia acetabular o compromiso acetabular severo. Entonces en la 4A va a haber un remanente medial y pequeño del cuello femoral, y en la tipo 4B va a haber una pérdida completa de la cabeza femoral y el cuello, que no se va a articular con la cadera y que va a estar subluxado o luxado. En cuanto a estas, entonces, en cuanto a la 2A, se recomienda el manejo con inmovilización de nuevo en casos sobre todo de pacientes con evidencia de displasia acetabular por la coxa vara asociada. Se recomienda o se ha descrito pues en estos pacientes manejo con acetabuloplastias o en casos severos de coxa vara también osteotomías femorales. Sin embargo, de entrada en estos pacientes no está descrito el manejo quirúrgico, son pocos a los que requieren manejo quirúrgico de acuerdo a lo que evidencian en los estudios. Y en las tipo 2B se benefician asociado a la coxavara de una hemifisiodesis del trocánter mayor, perdón, de una fisiodesis del trocánter mayor, también acetabuloplastias en caso de displasia residual asociada u osteotomías femorales en caso de la coxa vara o valga lo amerite, sobre todo valguizantes en estos pacientes. En cuanto a las tipo 3A, son pacientes que por lo general pues requieren ya manejo quirúrgico, tanto 3A como 3B. Las 3A por lo general, por tratarse de una coxa vara o valga con un compromiso por una anteversión o retroversión femoral severos, se benefician de hemifisiosis al trocánter mayor para manejo de la coxa vara y osteotomías femorales derrotadoras, varizantes o valguizantes de acuerdo a la deformidad. Y en la 3B ya están descritas la presencia de osteotomías subtrocantéricas valguizantes, dada la coxa vara severa, y aplicación de injerto. En estos pacientes describían el procedimiento de Hermon. Sin embargo, en los últimos años este pues ya no está en tanto advenimiento y no realmente no encontré un seguimiento, y hoy día pues que se recomiende de entrada
o con resultados favorables. Se reserva inclusive ya para pacientes adolescentes y adultos más que en niños, de acuerdo a lo que encontré en la literatura. Y ya a nivel de las clasificaciones CHOI 4A y B, se benefician por lo general de cirugías de salvamento que ya vamos a describir. Los resultados de satisfacción en los pacientes con los manejos descritos de acuerdo a la clasificación de Choi inicial y a su estudio de publicación inicial, hacía referencia a una satisfacción en los pacientes tipo 1 de un 100%, tipo 2 A o B de un 63%, tipo 3 de un 60% y tipo 4 de un 30%. Y según refería él en su artículo, más relacionados que con el tipo de tratamiento, relacionados directamente con la severidad de la secuela, por lo que al final lo que determinaba el resultado del paciente más que otra cosa era la severidad de la secuela. Y en 2005, basada en su misma clasificación, como vemos en la imagen de la izquierda, en las que describe los diferentes subtipos, el mismo doctor Choi hace la propuesta o determina pues proponer un algoritmo de tratamiento puntual en cuanto a estos pacientes, sobre todo dirigido a los pacientes 3 a 4, en donde los 3A o 3B se benefician los 3A de una osteotomía femoral de realineamiento solamente, los 3B de osteotomía femoral valguizante y cura de la pseudoartrosis en caso de estar presente, y en estos pacientes posterior a estos procedimientos simplemente seguimiento radiológico. Em, y de nuevo ya con diagnóstico por, por artrografía, perdón, resonancia magnética y diagnóstico radiológico de estas secuelas en los pacientes tipo 4A y B, sí lo dividía de acuerdo al rango de edad, en donde en los pacientes, y pues su límite eran 6 años, en donde los pacientes menores de 6 años tenían una cobertura o un capuchón con un capuchón cartilaginoso razonable sobre un segmento óseo o un remanente óseo de cuello femoral, se podían beneficiar de reducción abierta, la cirugía de Harmon modificada y la transferencia hacia distal o el alargamiento relativo del cuello femoral por un descenso del trocánter mayor. Sin embargo, tengamos en cuenta, y como vamos a mencionar, en la clasificación más reciente descrita por Forlín, él sí hace la referencia que no recomienda la cirugía de Harmon, sobre todo en niños. eh, y de observarse pues resultados satisfactorios con este tratamiento, simplemente seguimiento, pero va a haber falla en estos seguimientos. El doctor Choi recomendaba pues una cirugía de soporte pélvico con una técnica de Lizard o con un fijador externo circular, que pues era la técnica que con la que él contaba en ese momento. Y la que él manejaba en su grupo, y en pacientes por encima de los 6 años de edad recomiendan ya tratar como el 4B. El 4B, entonces, en menores de 6 años, esperar y de acuerdo a la deformidad o a la secuela ya definitiva, una artroplastia al trocánter mayor, dado por, ya fuese un alargamiento relativo al cuello femoral o un descenso del trocánter mayor, asociado a una osteotomía femoral varizante y acetabuloplastia, de observarse resultados satisfactorios en cuanto a reducción de la cabeza y en cuanto a los criterios de Junca iniciales, observación y seguimiento, pero de nuevo, al presentarse falla y siempre pues en pacientes mayores de 6 años de edad, ellos recomiendan cirugía reconstructiva mediante una cirugía de soporte pélvico con fijador circular. Eh, pues digamos que este fue el artículo descrito y digamos revisado por el doctor Choi en 2005, en donde publicó su algoritmo. Ya en 2008 el doctor Forlin, y esto es pues lo que está más reciente en la literatura, tanto descrito como utilizado, es una clasificación adicional que buscaba, por un lado, digamos, una mayor concordancia o congruencia inter e intraobservador, y también en cuanto a la definición del pronóstico de los pacientes, pero además una clasificación que fuera, pues digamos, que fuera más útil en cuanto a la facilidad de la aplicación. Em, y el doctor Forlin en 2008 básicamente clasificó las caderas utilizando dos clasificaciones diferentes, por decirlo así, y para su estudio, entonces comparó en los diferentes observadores la clasificación de Choi, les pasaban, digamos que un volante con la clasificación de Choi y las imágenes, y su clasificación y las imágenes, teniendo en cuenta que su método se basaba en la relación tanto del fémur como el acetábulo, la principal relación o diferencia, digamos, propuesta hacia la actualidad, que venía cambiando desde el doctor Junca hacia el doctor Choi, pero el doctor Forlin ya lo complementa y lo evalúa de forma adicional. Y él básicamente dividía o basaba la relación entre el fémur y el acetábulo, como mencionábamos, el acetábulo entre el uno o 2, y ya la gravedad como tal de la lesión en el fémur proximal en A o B, en donde el grado 1 eran caderas
em, con la cabeza o el cuello femoral reducidos dentro del acetábulo y ya se subdividían en A o B a cuando la cabeza femoral estaba presente, fuera total o parcialmente, y la cabeza, ya B cuando la cabeza femoral estaba completamente ausente, y las grado 2 en donde la cadera está completamente dislocada, y de nuevo, con facilidad, la tipo A en donde la cabeza femoral estaba presente y la tipo B con una cabeza femoral ausente. Como mencionábamos, pues si su objetivo era lograr una clasificación más simple en las diferentes análisis estadísticos, capa entre otros de concordancia, comparando la evaluación de los escogidos, que eran ortopedistas pediátricos de su grupo, sí se evidenció una mejor concordancia inter e intraobservador tanto para diagnóstico, guía de tratamiento y pronóstico, con la aclaración de que ellos aún pues no proponían o no proponen aún en su clasificación un algoritmo como tal de tratamiento, y el algoritmo sigue siendo basado en la clasificación del doctor Choi. Y adicional encontró otras, digamos, conclusiones adicionales dentro de su estudio que pues ya se conocían, pero él refuerza la idea de que hay peores secuelas y desenlaces en artritis séptica neonatal, que los pacientes con grado 1 de su clasificación van a tener buen pronóstico. Recordemos grado 1, cadera reducida y cabeza femoral presente, así sea parcial o total. Y que solamente van a requerir cirugías para corrección de la displasia acetabular, usualmente osteotomías pélvicas en esta medida, y para mejorar la congruencia articular en caso de un compromiso parcial de la cabeza femoral, puede definirse o no en pacientes cefaloplastias de reducción, remodelaciones de la cabeza femoral o alargamientos relativos del cuello. Todos estos pacientes con o sin manejo quirúrgico con muy buen pronóstico y buenos resultados. Y en los grado 2, de las 20 caderas que fueron, digamos, incluidas en su grupo grado 2, 15 de estos fueron llevados a cirugía reconstructiva, basado como tal en el algoritmo del doctor Choi, con seguimiento de 6,9 años en promedio, satisfactorio en 8 de las 25 caderas en total, por lo que la cirugía reconstructiva y va en la línea con lo que determinaba y definía el doctor Junca, es que en pacientes, pues en este caso que sería el grado 2B, el más severo de Forlín, pero en Junca 4 y 5 realmente los resultados no son tan favorables independiente del procedimiento quirúrgico que se realice, y lo que queda es una cirugía de salvamento. Entonces, en términos generales, y ya hablando en cuanto al pronóstico, un 6 a un 40% de los pacientes requieren un procedimiento quirúrgico adicional luego del primer drenaje en hospitalización. Esto en cuanto a la artritis séptica, dada por infección persistente, mayor destrucción tisular, persistencia de drenaje purulento, y pues los factores que ya conocemos en cuanto a la artritis séptica en agudo. Que de nuevo, y en cuanto a los factores pronósticos descritos en toda la literatura, hay mejores resultados en el paciente con un tratamiento oportuno iniciado, tanto antibiótico como el primer lavado y el drenaje quirúrgico y artrotomía durante las primeras 72 horas, y hace referencia a unos factores de mal pronóstico que hemos venido mencionando de forma ya más puntual. Una infección que lleve más de 5 días antes del diagnóstico inicial, asociada ya a la presencia de una osteomielitis de fémur proximal, pacientes ya con luxación séptica de la cadera, que como vamos a ver en los diferentes artículos los enmarcan en otro grupo y hablan o algoritmos de tratamiento diferentes, pacientes neonatos con una mucho mayor severidad de las secuelas, pero también en pacientes menores de 6 meses, y microorganismos resistentes o la infección como tal por Staphylococcus aureus. En los primeros, pues, digamos, descripciones, Morrey en el 75 hizo referencia a un 50% de pacientes con resultados satisfactorios en secuelas, fue las primeras descripciones. Sin embargo, no hacía diferencia en cuanto a la gravedad o severidad de las secuelas, simplemente decía que en los pacientes con secuelas un 50% tenían resultados favorables y el resto no tan favorables. Y ya con la primera descripción de Choi en el 90, como mencionamos, y su primera clasificación en el estadio 4 y ya 5, unos resultados de favorabilidad o satisfacción de los pacientes menores al 30%, aún con cirugía reconstructiva. Em, Hoswell y Cole, en, digamos, estudios más recientes, hicieron un seguimiento de 8,5 años a 32 caderas, una edad promedio de 6 años de seguimiento en pacientes con secuelas de artritis séptica por diagnóstico, pues, neonatal o temprano, em, en donde adicionalmente un Oxford Score de 69% para pacientes normales, perdón, un Oxford Score de normal en solamente 69% de los pacientes,
que no era, pues, digamos, fuera de lo normal, pero esto en la totalidad de los pacientes sin discriminar en principio la severidad de las secuelas, un Oxford Score leve para un 25% de los pacientes y moderado para un 6% de los pacientes, que va en relación con lo que se había venido describiendo de, pues, digamos, los resultados en secuelas desde leves hasta severas. Un 82% de resultados satisfactorios en clasificación CHOI 1A, un 6,3% de desarrollo de coxartrosis en las radiografías y una discrepancia de longitud mayor al 0,5, mayor a 0,5 centímetros en el 23% de los pacientes, por lo que vemos que la presencia de las secuelas y la severidad de los mismos primero está asociada a los factores pronósticos, al tratamiento oportuno temprano, tanto antibiótico como el manejo de la artritis séptica, pero además en secuelas severas, resultados realmente no tan favorables a futuro. En cuanto a la luxación séptica, tener en cuenta que es muy diferente a la luxación por displasia, que esta se da por fibrosis de los tejidos, por un engrosamiento capsular y un incremento del líquido articular, por lo que la progresión va a ser menor. La reducción cerrada pues tiene unas muy bajas tasas de éxito, menores al 35%, eh, y esto en relación con el tejido intraarticular interpuesto, pero además que son pacientes que requieren lavados, desbridamientos y manejo quirúrgico. Por lo que una vez se haga el lavado, el desbridamiento, el tratamiento quirúrgico, se requiere una reducción abierta de estas caderas. Los pacientes se requieren retirar el tejido blando, interpuesto y redundante, resecar pues las espículas de hueso asociado pues ya a la lesión ósea femoral proximal o a la lesión epifisiaria femoral proximal presente. Y siempre en estos pacientes se debe continuar un seguimiento estricto para evaluar la necesidad de coberturas acetabulares. Requieren en menos de 3 años del diagnóstico inicial postinfección al menos un 22% de los pacientes osteotomías pélvicas para manejo de la displasia acetabular residual. En estos pacientes, entonces, digamos que el estudio más reciente y un estudio pues con una proporción grande de pacientes fue el estudio por el doctor Ashok, en donde él hizo una clasificación adicional en los pacientes con luxación séptica de las caderas, en donde vemos con un grupo 1 con una ausencia de la cabeza femoral, un grupo 2 con un mayor ascenso, un grupo 3 con una cabeza femoral, una epífisis femoral íntegras, pero completamente luxadas, 3A o 3B, en donde la 3B sí está comprometida, la epífisis femoral, un grupo ya 4 donde está la cabeza contenida, pero con una incongruencia anesférica significativa, y un grupo 5 en donde hay una pseudoartrosis a nivel del cuello femoral. Y en estos pacientes él propuso su algoritmo de tratamiento, en donde si no hay evidencia, pues dependía de la presencia o no de una epífisis capital femoral en radiografía, en artrografía, resonancia magnética o ultrasonografía, en pacientes menores de 2 años, en donde con la reducción abierta, en la reducción cerrada, perdón, la artrografía y una espica, esta fuera satisfactoria, se podía continuar estos pacientes manejándose con observación, pero si había una subluxación posterior y un índice de lateralización o Smith mayor a 0, perdón, un índice de lateralización mayor a 0,3 o migración lateral mayor al 30%, requerían procedimientos acetabulares, por lo general osteotomías pélvicas para manejo de esta displasia acetabular residual, o puede que requirieran o no osteotomías de rotadoras femorales varizantes. eh, y ya si la reducción cerrada era insatisfactoria, que es lo más frecuente, solamente hay satisfacción, perdón, reducción cerrada exitosa en 20% de los pacientes, con índices acetabulares mayores a 30%, de entrada recomendada osteotomía pélvica tipo DEGA, em, y si aún persistían con una deformidad o un ángulo cervicodeficiario mayor a 150, osteotomía femoral de rotadora y varizante. Y si la cabeza femoral estaba alta, básicamente sugería manejo como si fuera un CLISIC, en donde sugería reducción abierta, osteotomía pélvica tipo DEGA, resección pues del remanente de tejido fibroso a nivel del trasfondo acetabular y una osteotomía femoral varizante de acortamiento y desrotadora. Y ya en pacientes mayores de 2 años, en los que no se logró una reducción cerrada, sugería el manejo pues ya con cirugías reconstructivas para la coxavara, con alargamientos relativos del cuello femoral, transferencia del trocánter mayor hacia distal, y como hemos venido mencionando, entraban en ese grupo de las secuelas severas CHOI 4A y B o CHOI 5. Y estos pacientes en el estudio del doctor Ashok, 14%, perdón, 14% pacientes con esta luxación séptica, de estos 14, 7 fueron llevados a osteotomía femoral varizante desrotadora,
4 de los 14 adicional con acortamiento del fémur. 3 de los 14 pacientes requirieron una acetabuloplastia tipo Vega por índices acetabulares mayores a 30 grados, y de estos 14, 9 por la contractura de los aductores, y en aducción se le realizó tenotomía de aductores. Con resultados de sus 14 pacientes, solo uno con reluxación, que correspondía a un 7%, un ángulo cervicodeficiario final de alrededor de 129 grados, y en cuanto a resultados funcionales, buenos en un 50%, 45% más o menos, y 5% con malos resultados funcionales, por lo que, pues, pese a ser una población pequeña, con sus resultados y su algoritmo de tratamiento, sugería un desenlace favorable para los pacientes con luxación séptica y secuelas asociadas a la misma, siempre teniendo en cuenta que en secuelas severas, CHOI 4 y 5, el pronóstico y los desenlaces van a ser malos. Eh, en cuanto a la necrosis avascular, pues la presencia de secuelas tipo 4 de Choi, el aporte, como mencionábamos, de la cabeza femoral va a disminuir por el aumento de la presión intracapsular, una tromboflebitis séptica, y en los pacientes que presenten o no luxación séptica de la cadera. Y ya las opciones de manejo van a ir desde la artrodesis hasta las prótesis, pues digamos en pacientes que ya de forma o a edades tempranas. Sin embargo, pues en niños no son una opción. Las cirugías de soporte pélvico con resultados favorables, sobre todo en pacientes menores, entre los 6 y los 12 años, según lo que refieren los diferentes estudios. Y artroplastia del trocánter mayor ya en pacientes sobre todo con compromiso por coxavara, pero sin un compromiso severo de la cabeza femoral. Serían ya más 4A y 3B que otra cosa, para un alargamiento relativo del cuello femoral con un descenso del trocánter mayor. En cuanto a la artroplastia del trocánter mayor, la técnica inicial descrita por Colonna se recomienda, como mencionábamos, sobre todo en pacientes menores de 6 años, y sobre todo en CHOI 3A o B o CHOI 4A menores de 6 años, en los que se logre pues una reducción concéntrica y haya algo de congruencia, así sea en esférica, de la cabeza femoral. Ahí pues lo descrito en los estudios son heterogéneos. WADA con 6 pacientes, un 33% de resultados satisfactorios, y el doctor Choi en sus 7 pacientes, más de un 71% de resultados satisfactorios. Sin embargo, no hay congruencia tampoco en los resultados, dada la proporción pequeña de pacientes. Y ya la cirugía de soporte pélvico, el estudio, pues digamos, con mayor población, en 2014 el doctor El Rosasi, 16 pacientes, solamente para tratamiento de secuelas de artritis séptica, en pacientes con una edad promedio ya de 23 años, ya adultos, con secuelas de artritis séptica CHOI 4, AOB 8 y 5, con resultados de un Trendelenburg negativo, una discrepancia inicial de miembros inferiores hasta 5,6 centímetros, en promedio 2,8, y después de la cirugía de soporte pélvico menor a 1 centímetro, y resultados y desenlaces funcionales buenos a excelentes en un 94% de los pacientes, siempre teniendo en cuenta que lo recomiendan realizar en pacientes de una mayor edad y a edad avanzada, cuando se han agotado otras alternativas. Esto en cuanto a la cadera. En cuanto a la rodilla, realmente mucha menor evidencia, hay poco descrito, pero pues lo descrito en cuanto a las complicaciones asociadas pues de la artritis séptica. Entonces, como mencionábamos, pueden haber de igual manera condrolisis y artrosis temprana, compromiso por lesión fisiar y arresto fisiario parcial o completo, esto asociado a una discrepancia de longitud por la extremidad pues comprometida, que va a quedar corta, y la sana, que va a seguir creciendo, deformidades angulares residuales en varo o algo, o en anteo recurvatum, esto asociado con deformidades en flexiones que pueden ser residuales, severas o leves. Hay descrito muy puntualmente, como ya vamos a mencionar, pérdidas condilares femorales o de la meseta tibial aisladas o completas, anquilosis, de nuevo la presencia de una infección persistente de difícil tratamiento, o fracturas en un hueso patológico sobre un lecho inestable y patológico. En cuanto a lo que encontramos, pues, o podemos revisar en la evidencia, realmente es poco, pero pues un estudio adicional en cuanto a secuelas de artritis séptica de rodilla y el seguimiento a 2 años. Estos pacientes, 50 rodillas con artritis séptica en estadio temprano y en niños menores de 2 años, tanto neonatales como menores de 2 años. El seguimiento fue desde 1,1 hasta 21,3 años, o sea, agruparon toda la cantidad de pacientes que pudieron, en promedio seguimiento de 6,2 años. Y de estos pacientes, 24 rodillas cursaron con deformidad angular en varo o algo, que variaba entre 5 a 40 grados, de acuerdo pues al cóndilo femoral medial o lateral, o al plato tibial con mayor compromiso. Ellos eran muy claros en que en lo que ellos evidenciaron, esta deformidad se hacía evidente dentro de los primeros 10 meses post-infección, y después
del tratamiento y 10 meses postinfección, esta deformidad por lo general se establecía y no progresaba. em, y lo relacionaban con desplazamiento de la epífisis a un defecto metafisiario grande o por pérdida del cartílago epifisiario o una concomitancia de ambos, y un arresto parcial o completo postinfección en estos pacientes. Eran muy claros en que en estos pacientes se requería el seguimiento con artrografía, por lo menos pues en este estudio inicial en que no había, era pues es como del 75 y no contábamos con imágenes de resonancia magnética, y eran además claros en que el crecimiento del paciente no compensaba la deformidad. La epífisis muchas veces, tanto ya fuera tibial proximal o femoral distal, era muy lenta en aparecer o nunca aparecía, y de aparecer su forma nunca recobraba la normalidad, ni siquiera hasta llegar a la madurez esquelética. En cuanto a los pacientes con deformidades angulares residuales y con algún potencial de crecimiento de algún segmento oficiario que está parcialmente comprometido, es decir, el segmento que no está comprometido, lo que está o lo que describen en la literatura es la hemifisiodesis para corrección angular a necesidad de haber presente pues este segmento oficiario aún viable. Y pues ya como hemos venido y conocemos dentro de la técnica, puede ser tanto medial o lateral, perdón, de acuerdo a la deformidad presente, y tanto en fémur o tibia de acuerdo al grado de deformidad, siempre teniendo en cuenta que requieren un seguimiento radiológico estricto para evitar sobrecorrección, y en deformidades en flexión severas o rígidas, también con una fisis viable. Han descrito también la hemifisiodesis, perdón, en deformidades o arrestos fisiarios posteriores, han descrito también la hemifisiodesis anterior en algunos casos. Sin embargo, no hay sino reportes de casos y nada adicional en la literatura. Ya deformidades residuales en fisis cerradas hacen referencia a algunas, digamos, discrepancias o puntualidades en cuanto a niños con fisis cerradas, pero arresto o lesión fisiaria completa del cóndilo medial de un lado o la meseta tibial de un solo lado, que ya vamos a mencionar, es un único artículo descrito, pero el resto en términos generales, ya en pacientes pues entrados en la adolescencia, como mencionábamos, similar a lo que describe Junca para cadera, aquí también se prefiere que se establezca la deformidad. Se habla ya como tal de osteotomías de múltiples tipos de acuerdo a la necesidad. Entonces está descrita osteotomía desrotadora supracondilias, en las que además se pueden extender o flejar el fémur distal, osteotomías cuneiformes de base anterior, sobre todo para deformidades en flexión y rigidez o anquilosis en flexión de la rodilla. Eh, Está descrita también la osteotomía en cuña telescopante de Thompson, en donde se pueden, digamos, tratar deformidades residuales multiplanares, y la osteotomía supracondilia transversa del fémur, también para tratar alguna de las deformidades residuales. Y simplemente, pues para mencionar, como hacía referencia, dentro de lo que se encuentra adicional en la literatura, hay una descripción muy puntual, y ellos hacen referencia que sobre todo en neonatos y en niños en infecciones muy tempranas, menores de 2 años, hay cursan eventualmente con lesión completa o pérdida completa de un cóndilo femoral o de una meseta tibial, y sugieren una hipótesis y otras opciones o buscan otras opciones de tratamiento para estos pacientes. En su estudio incluyen 8 niños. Hay una pérdida típica de la mitad de la epífisis, la fisis y la metáfisis subyacente, como vemos en la imagen, en donde hay compromiso del cóndilo femoral externo y asociado de la fisis y la epífisis femoral. Sin embargo, la otra mitad permanece completamente íntegra, perdón, y bien preservado. De sus 8 niños con este diagnóstico y con estos hallazgos, 2 niños fueron llevados a cirugía reconstructiva, las cuales ya vamos a mencionar. Sin embargo, en los seguimientos con muy pobres desenlaces de estos pacientes en la madurez esquelética, y la teoría que ellos proponen en estos pacientes es que la presencia de un septo, perdón, sinovial infrapatelar presente completo en algunos fetos hasta las 40 semanas de gestación. Es decir, hay algunos niños que nacen a término con este septo sinovial infrapatelar persistente, y esto explicaría que la infección se limite solamente hasta donde está insertado este septo, y la otra porción permanezca indemne y no se comprometa por la infección. Entonces, pues esta es la teoría que ellos proponen. Aquí vemos en la imagen a la izquierda el septo infrapatelar sinovial que está presente, el inóculo de la infección, el cóndilo que se va a comprometer, en este caso el cóndilo femoral interno, el resto que no se compromete, y la destrucción completa de este cóndilo con preservación del cóndilo femoral externo. Para esto pues proponen varias alternativas. Por un lado, en caso que sea pues daño de la meseta tibial, en este caso pues en la imagen muestran una reconstrucción de la meseta tibial medial, eh,
con injerto de la fisis o movilización de la fisis de la patela hasta el pedículo, fijación a este nivel, injerto óseo para mantener la altura y una osteotomía distal para elevar lo que queda del plato tibial. Y en cuanto al fémur distal, propone la reconstrucción del cóndilo femoral ausente con el peroné. Sin embargo, estos, digamos, procedimientos hasta hoy y de acuerdo a lo que ellos mismos describen en sus resultados, con muy malos desenlaces funcionales a futuro en pacientes ya con madurez esquelética. Y pues con estos resultados y a manera de conclusiones, simplemente tener en cuenta que la clave y el objetivo aquí es que se debe sospechar y tratar oportunamente la artritis séptica en su fase inicial y en su diagnóstico inicial, e iniciar un tratamiento temprano durante las primeras 72 horas, como mencionábamos, para evitar secuelas que comprometan o impliquen compromiso residual severo, que en principio, sobre todo en lo que hay descrito en cadera, en rodilla no hay muchas descripciones ni seguimientos, pero la mayoría son secuelas leves que no van a impactar significativamente la función del paciente, como vimos proporcionalmente las secuelas de clasificación de Choi 1, 2 y 3 son más frecuentes, así como las por Lin 1, A y B. Em, que hay mucho más, digamos, es predominante las secuelas de artritis séptica por infección en la cadera comparado con otras articulaciones, que la rodilla es incluso menor que el tobillo, y siempre para el seguimiento de estos pacientes apoyarnos en imágenes diagnósticas dadas por resonancia magnética o artrografía previo a la toma de decisiones. Tener en cuenta ya en cuanto al tratamiento que en secuelas severas en cadera, CHOI 4A y B o CHOI 5, todos van a tener pobres resultados funcionales, pero el soporte pélvico es una opción viable en un paciente joven. Pues ellos describen que por encima al menos de los 10, 12 años, y que en rodillas, si bien hay poca evidencia, lo que sí se conoce es que el manejo con cirugías reconstructivas de forma temprana es, pues hasta hoy con muy malos resultados, por lo que simplemente se recomienda manejar una vez ya y con el crecimiento y mayor madurez esquelética, deformidades residuales angulares en pacientes aún con potencial de crecimiento fisiario con hemifisiodesis, y ya en pacientes que no tengan una fisis viable, pues con osteotomías correctoras predominantemente femorales distales. Y esto era pues lo que traíamos para hoy. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la revisión. Como mensajes importantes, pues realmente el